Freud y la pulsión de muerte y el malestar de estar vivo. Hasta aquí, uno podría creer, si se hace el pendejo con elegancia, que Freud habla solo del deseo, placer, risa, sexualidad torcida y errores simpáticos. Como si el inconsciente fuera un niño travieso que rompe cosas, pero con encanto. No, Freud no era optimista ni buen vendedor de esperanza. Y este bloque empieza donde muchos lectores prefieren cerrar el libro, donde el placer ya no explica todo, donde el sujeto insiste en dañarse, repetir, arruinar lo que funciona, volver a lo que duele. Hay una pregunta que atraviesa la clínica como cuchillo sin mango. ¿Por qué el ser humano repite lo que hace y lo que hace sufrir? No una vez, sino sistemáticamente. No por ignorancia, sino aún sabiendo. Freud no se conforma con respuestas morales ni educativas. No dice falta de amor, no dice trauma mal resuelto como comodín. Dice algo peor. Hay en el sujeto una tendencia que no apunta al placer. Aquí aparece la pulsión de muerte, y no es metáfora poética ni gusto por lo oscuro, es una hipótesis clínica incómoda. Freud observa que el aparato psíquico no siempre busca bienestar, a veces busca volver a un estado anterior, más simple, menos tenso, a veces busca el cero, el reposo absoluto, la repetición que no aprende nada. La pulsión de muerte no significa ganas conscientes de morirse, significa algo más cotidiano y más cabrón. La insistencia en lo mismo, incluso cuando duele. Relaciones que fracasan del mismo modo, decisiones que llevan al mismo punto muerto, sabotajes sutiles, autoconfort con coartada racional. No es drama existencial, es rutina. Freud formula esto después de la guerra, después de ver cuerpos rotos, sujetos devastados, civilización hecha a pedazos. Y entonces escribe algo que todavía incomoda. La cultura no nos salva del sufrimiento, solo lo administra. La civilización exige renuncia pulsional, y esa renuncia produce malestar. No hay sociedad sin represión, no hay orden sin costo psíquico. Este bloque entra al terreno menos instagrameable del psicoanálisis. Aquí no hay promesas de plenitud ni reconciliación final con uno mismo. Hay conflicto estructural. El deseo empuja, la ley frena, la pulsión de muerte insiste y en medio el sujeto hace lo que puede. El malestar no es una falla del sistema, es el sistema. Vivir con otros duele, amar duele, trabajar duele, renunciar duele. Pero sin eso no hay lazo, no hay cultura, no hay lenguaje. Freud no propone escapar del malestar, propone dejar de mentirse sobre él. Este bloque no va a romantizar el sufrimiento ni a glorificar la autodestrucción. Va a pensar por qué algo en nosotros no quiere soltarse del daño, por qué repetimos, por qué a veces preferimos lo conocido, aunque duela, a lo nuevo, aunque prometa alivio. Aquí, el psicoanálisis se vuelve brutalmente honesto y justo por eso, necesario. Hay un punto en Freud donde el pensamiento deja de ser incómodo y se vuelve directamente insoportable. No porque sea oscuro en términos literarios, sino porque contradice una esperanza muy querida por la modernidad. La idea de que el ser humano tiende, naturalmente, al bienestar, al equilibrio, al progreso. Freud mira la clínica, mira la historia, mira al sujeto repitiendo lo que le hace daño y dice algo brutal. No todo en nosotros quiere vivir mejor. Algo insiste en volver al mismo lugar, incluso cuando ese lugar duele. La pulsión de muerte no nace como provocación filosófica, nace como fracaso teórico. Freud intenta explicar por qué el principio del placer, esa idea de que buscamos evitar el displacer y maximizar el placer, no alcanza para entender ciertos fenómenos. El sujeto repite traumas, se sabotea, vuelve a relaciones que lo destruyen, arruina lo que le funciona. No por ignorancia, no por mala suerte, repite, y la repetición no siempre produce placer, a veces produce lo contrario. Aquí se rompe la psicología optimista. Freud no habla de masoquismo moral ni de culpa cristiana, habla de una fuerza más básica, más muda, más terca, algo que empuja a la descarga total, al cero de tensión, a la inquietud absoluta. La muerte no como evento biológico, sino como tendencia,
no como deseo consciente de morir, sino como empuje a deshacer, a desorganizar, a volver atrás. La pulsión de muerte no se opone a la vida desde afuera, vive en ella, se mezcla con Eros, con la pulsión de vida. No hay una sin la otra. Amar implica destruir algo, crear implica perder algo, vivir implica desgastarse. Freud no romantiza esta tensión, la describe. Donde hay vínculo, hay agresividad. Donde hay deseo, hay resto destructivo. Este bloque entra en terrenos antipáticos. No hay mensaje motivacional aquí, no hay todo por algo. Hay repetición, hay compulsión, hay insistencia. El sujeto no aprende solo con la experiencia. A veces la experiencia se repite precisamente porque no se aprende nada de ella. Y eso no es estupidez, es estructura. La cultura contemporánea prefiere hablar de resiliencia, de crecimiento, de sanación. Freud introduce una cuña incómoda. No todo se sana, no todo se sublima, no todo se transforma. Algo se repite aunque sepamos que nos hace daño, y ese algo no es un error del sistema, es parte del sistema. La pulsión de muerte no explica la violencia únicamente en términos sociales o políticos, aunque los atraviesa. Explica la violencia íntima, la que uno se hace a sí mismo, el autosabotaje, la autocrítica, la incapacidad de sostener lo que funciona. El enemigo no siempre está afuera. Hablar de esto no es celebrar el nihilismo, es dejar de mentirnos. Freud no propone rendirse ante la pulsión de muerte, propone reconocer para no idealizar al sujeto. El análisis no elimina la pulsión, pero puede cambiar su destino. No la apaga, la desvía, a veces hacia el pensamiento, a veces hacia la palabra, a veces apenas la vuelve soportable. Este bloque no promete consuelo, promete lucidez, y la lucidez, aunque duela, suele ser más honesta que la esperanza mal fundamentada. Aquí entramos donde muchos prefieren cerrar el libro. Justo por eso, seguimos. Hay algo en el ser humano que no aprende. No importa cuántas veces se estrelle, cuántas consecuencias pague, cuántas promesas se haga frente al espejo o al amanecer. Vuelve, repite, insiste. Freud tardó en aceptar esto porque iba contra toda ilusión ilustrada de progreso. Pero cuando lo aceptó, lo hizo sin anestesia. No todo en nosotros quiere vivir mejor. Algo quiere volver al mismo punto, aunque duela. A eso le llamó pulsión de muerte. Y no es una pulsión de suicidio romántico ni una obsesión morbosa con el final. Es más vulgar y más cotidiana. Es la tendencia a la repetición estéril, al círculo, a regresar a lo conocido aunque destruya. La pulsión de muerte no busca la muerte como evento, busca el cero, la quietud, la descarga total de tensión, busca apagar el conflicto, aunque para hacerlo tenga que romperlo todo. Freud se topa con esta idea cuando la teoría del placer ya no alcanza. Hay pacientes que no buscan placer, buscan castigo, buscan fracasar de la misma manera, se meten una y otra vez en relaciones que los humillan, trabajos que los desgastan, escenas que los anulan. No hay ganancia evidente y sin embargo hay insistencia. El principio del placer se queda corto, algo más está operando. La repetición es la pista. El sujeto no recuerda, repite, no elabora, actúa, no aprende, reincide y lo hace con una fidelidad casi religiosa. Cambian los nombres, los lugares, los tiempos, pero la estructura se mantiene. El inconsciente no busca novedad, busca fidelidad al guión, aunque ese guión lleve directo al desgaste. Aquí, Freud se vuelve verdaderamente incómodo, porque esta idea no permite consuelo fácil. No todo sufrimiento se debe a ignorancia o represión externa. A veces el sujeto colabora activamente con su propio malestar. No porque quiere sufrir conscientemente, sino porque algo en él empuja hacia ahí, y admitir eso hiere el narcisismo. Tan enamorado de la idea de yo quiero lo mejor para mí. La pulsión de muerte no actúa sola, se enlaza con Eros, con la pulsión de vida. No son fuerzas separadas en compartimientos morales, se mezclan. El amor puede destruir, el odio puede sostener vínculos. Hay relaciones que sobreviven solo por la agresividad compartida. Hay familias unidas por el conflicto. Hay identidades construidas alrededor del resentimiento. Eso también es lazo. Freud entiende que la agresividad no es un defecto cultural, sino una condición estructural. No aprendemos a odiar, aprendemos a inhibir, desplazar, racionalizar ese odio. La civilización se sostiene reprimiendo la agresión,
pero esa represión tiene costo. El malestar en la cultura no es accidente, es consecuencia directa del intento de convivir. La pulsión de muerte aparece entonces como reverso del orden social, no porque quiere destruir la sociedad, sino porque no se adapta de todo a ella. Algo en el sujeto resiste la domesticación completa. Por eso la moral nunca gana del todo. Por eso la ley siempre necesita repetirse. Por eso la violencia retorna incluso en contextos que se creen civilizados. La cultura intenta encauzar esta pulsión. La ley, el trabajo, el deporte, la guerra, la competencia. A veces funciona, a veces no. Cuando falla, la agresión se vuelve hacia adentro. Aparece la culpa, el autocastigo, la inhibición, el superyo se vuelve verdugo. Freud lo dice sin rodeos. El superyo puede ser más cruel que cualquier autoridad externa. Aquí el sujeto ya no necesita castigo externo, se lo da solo, se sabotea, se exige hasta romperse, se desprecia por no cumplir ideales imposibles. La pulsión de muerte se viste de autoexigencia, de perfeccionismo, de moral elevada. No siempre se presenta como destrucción visible, a veces se presenta como virtud. El psicoanálisis no propone eliminar esa pulsión, sería absurdo. Propone reconocerla, darle un lugar simbólico, limitar sus efectos devastadores. No se trata de sanar para siempre, sino de no quedar atrapado en la repetición ciega, de transformar algo de la compulsión en palabra, de pasar del acto del decir. Freud no promete felicidad, promete lucidez parcial, y esa lucidez duele, porque obliga a admitir que no somos solo proyectos de mejora, sino también máquinas de repetición, que no todo en nosotros quiere avanzar, que algo se aferra a lo conocido, aunque nos esté matando lentamente. La pulsión de muerte no se anuncia con discursos dramáticos, vive en el ya sé que esto va a salir mal, pero vive en el siempre me pasa lo mismo, vive en el no sé por qué hice eso. No es espectacular, es insistencia, y justo por eso es peligrosa. Reconocerla no te vuelve pesimista, te vuelve menos ingenuo, te quita la fantasía de control total, te obliga a negociar contigo mismo, no a idealizarte. El sujeto no se libera de la pulsión de muerte, aprende a no obedecerla ciegamente. Este bloque no busca asustar ni deprimir, busca nombrar lo que suele ocultarse bajo discursos motivacionales baratos. No todo se arregla con voluntad, no todo se resuelve con pensamiento positivo. Hay fuerzas que no quieren resolverse y penas. Y pensar eso, aunque incomode, es una forma de respeto por la complejidad humana. No hacia la luz, hacia la comprensión. Hay una idea cómoda que la cultura vende desde hace siglos. El ser humano quiere ser feliz. Freud la mira, la voltea, la sacude y dice algo bastante más incómodo. El ser humano quiere repetir, y a veces en esa repetición se hace pedazos. No porque sea tonto, sino porque hay algo en la estructura misma del deseo que no apunta al bienestar, sino la insistencia. La repetición no es memoria fiel del pasado, es su deformación activa. No repetimos lo que pasó, repetimos la posición que ocupamos en eso que pasó. El sujeto vuelve una y otra vez al mismo tipo de relación, al mismo fracaso, al mismo error. Aunque conscientemente jure que ahora sí será distinto, no aprende como se aprende una lección escolar, repite como se repite un síntoma. Freud llega a la pulsión de muerte no por gusto teórico, sino por fracaso clínico. Hay pacientes que no mejoran, no porque el análisis esté mal hecho, sino porque algo en ellos no quiere mejorar. Algo insiste en volver al punto de pérdida, al lugar donde el dolor se organiza, y eso no se explica solo por el principio del placer. Al principio del placer dice, buscamos evitar el displacer y aumentar el placer. Funciona hasta que deja de funcionar, porque hay conductas que producen displacer evidente y aún así se repite. Relaciones destructivas, sabotajes constantes, decisiones que llevan siempre al mismo precipicio. Freud no moraliza eso, lo piensa, y al pensarlo, se topa con algo que va más allá del placer. La pulsión de muerte no es amor por la muerte ni deseo consciente de desaparecer, es una tendencia a la descarga absoluta, al retorno a un estado sin tensión. No es suicidio romántico, es económico radical. El organismo quiere reducir la existencia al mínimo, y el mínimo absoluto es la muerte, no porque se le desee, sino porque funciona como el horizonte. La vida, entonces, aparece como desvío, un rodeo. La pulsión de vida complica el camino, lo alarga.
lo llena de objetos, de vínculos, de deseo. La pulsión de muerte simplifica, quiere terminar rápido, quiere cerrar el circuito. Y el sujeto vive en medio de esta tensión constante. La repetición es una forma domesticada de la pulsión de muerte. No mata de golpe, pero erosiona. Hace volver al mismo lugar una y otra vez. No para recordar, sino para dominar algo que no pudo simbolizarse. El trauma no se recuerda, se actúa. Y en esa actuación el sujeto intenta, sin saberlo, tomar control de lo que lo desbordó. Por eso Freud dice que la repetición va más allá del placer. Hay algo de compulsivo, de automático, de sinsentido aparente. El sujeto no goza ahí, sufre, pero el sufrimiento no detiene la repetición. A veces la refuerza, porque el dolor también fija. La cultura contemporánea odia esta idea. Prefiere creer que todo es elección consciente, que basta con querer cambiar. Freud no niega la responsabilidad, pero la complejiza. No todo acto responde a la voluntad. Hay actos que responden a una lógica más antigua, más muda, más terca. La pulsión de muerte no es destructiva solo hacia afuera. No es solo violencia, guerra, crueldad. Es también autoexigencia feroz, culpa constante, ideales imposibles. El superyo no es solo prohibición, es mandato de goce. Debe ser mejor, más productivo, más feliz. Y cuando no se cumple, castiga. Ahí la pulsión de muerte se vuelve moral. El malestar en la cultura nace justo ahí. La cultura necesita reprimir, organizar, canalizar. Sin eso, no hay lazo social. Pero cada renuncia pulsional deja resto. Y ese resto se acumula. El sujeto paga con síntomas lo que gana en civilización. Freud no propone eliminar la cultura, muestra su costo. La agresividad es otro punto clave. La cultura intenta domesticarla, convertirla en competencia, en productividad, en deporte. A veces funciona, muchas veces no. La agresividad vuelve contra el otro o contra uno mismo. La pulsión de muerte no siempre mata, a veces corroe lentamente. Freud escribe el malestar en la cultura sin consuelo. No ofrece salida, no promete reconciliación entre deseo y norma. Dice algo más honesto. La tensión es estructural. La cultura no puede hacer felices a los sujetos sin destruirse en sí misma. Y el sujeto no puede satisfacerse plenamente sin romper el lazo social. La repetición aparece entonces como la forma cotidiana del malestar. No hace ruido, no escandaliza, simplemente organiza la vida. El mismo tipo de pareja, el mismo tipo de jefe, el mismo tipo de conflicto. Cambian los nombres, no la escena. El sujeto cree avanzar, pero gira en círculos. El análisis no elimina la repetición por decreto, la hace visible y a veces, solo a veces, permite elegir algo distinto. No porque el deseo se vuelva puro, sino porque el sujeto reconoce su propia trampa. Reconocer no es liberarse, pero es un inicio. Freud no es optimista, tampoco es nihilista, es sobrio. Sabe que la vida psíquica no apunta a la armonía, sino al equilibrio inestable. Vivir es negociar entre fuerzas que no se reconcilian. La pulsión de vida empuja a crear vínculos, a complicar. La pulsión de muerte empuja a cerrar, a repetir, a simplificar. Ninguna gana del todo. La cultura moderna cree haber vencido la pulsión de muerte con progreso, tecnología, velocidad. Freud diría que solo la sofisticó. La autodestrucción ya no siempre es violenta. Puede ser silenciosa, productiva, socialmente aceptada, trabajar hasta el agotamiento, competir sin descanso, vivir sin pausa. La muerte no siempre llega como golpe, a veces llega como desgaste. El pensamiento freudiano no invita a reconciliarse con la muerte, sino a dejar de negarla. Lo reprimido retorna. También aquí, la pulsión de muerte no desaparece porque no hablemos de ella, se cuela en decisiones, en políticas, en formas de vida que se venden como éxito. Este bloque no busca reprimir ni asustar, busca precisión, mostrar que el conflicto no es un error del sistema, sino su condición, que la repetición no es estupidez, sino insistencia, que el malestar no es falla individual, sino efecto cultural. Freud no nos promete felicidad, nos ofrece lucidez, y la lucidez no consuela, pero ordena, permite entender por qué hacemos lo que hacemos, incluso cuando nos hace daño. Permite dejar de explicarlo todo con psicología barata o moralina. La pulsión de muerte no es el enemigo a vencer, es el límite a reconocer. Saber que algo en nosotros no quiere avanzar nos obliga a pensar de otro modo del cambio, no como progreso lineal, sino como desplazamiento mínimo, frágil, siempre amenazado por la repetición. Pensar esto incomoda, por eso muchos prefieren caricaturizar a Freud o superarlo rápido.
Pero mientras la repetición existe, mientras el sujeto vuelve al mismo lugar con distintos nombres, Freud sigue teniendo razón. Aquí el pensamiento ya no promete alivio, promete verdad. Al final, el psicoanálisis no promete salvación ni equilibrio, no ofrece paz interior ni versiones mejoradas del yo. Freud no era coach, ni gurú, ni terapeuta motivacional, era algo más incómodo, un lector obsesivo de lo que no encaja. Y este bloque dejó eso claro. El sujeto no es una unidad cerrada, es una grieta que habla, y esa grieta no se sutura con fuerza de voluntad ni con pensamiento positivo. Después de atravesar síntomas, deseos, sexualidad, lapsus y repetición, queda una verdad poco vendible. No hay cierre completo. El análisis no termina cuando todo se entiende, sino cuando algo deja de repetirse de la misma forma. No desaparece el conflicto, cambia su modo de insistir. Eso es todo, y no es poco. Freud introduce una idea brutal para el narcisismo moderno. Hay un resto imposible de simbolizar, algo que no entra en el lenguaje, algo que no se educa, algo que no se vuelve consciente del todo. El sujeto no es amo en su casa, porque la casa tiene habitaciones sin luz, y pretender iluminar todo produce más angustia que alivio. La repetición no es estupidez ni mala suerte, es memoria que no recuerda, es el cuerpo insistiendo donde la palabra no llegó. Elegimos lo mismo, sufrimos parecido, tropezamos con piedras conocidas, no porque seamos idiotas, sino porque ahí hay algo no dicho. El inconsciente no aprende con consejos, aprende cuando se lo escucha. Freud no romantiza el sufrimiento, no dice sufre para crecer, dice algo más sobrio: el sufrimiento tiene sentido, aunque no sea noble. El síntoma es una solución fallida, pero solución al fin. Quitarlo sin entenderlo es dejar el sujeto sin defensa. Por eso el análisis va lento, porque no se trata de arrancar, sino de desmontar. El yo quiere orden, coherencia, identidad. El inconsciente trabaja con fragmentos, contradicciones, restos. El conflicto entre ambos no se resuelve, se negocia. Vivir es negociar con lo que no somos capaces de dominar, y esa negociación nunca queda cerrada del todo. Freud incomoda porque no consuela, no promete felicidad, promete lucidez parcial, no promete armonía, promete responsabilidad frente al propio deseo, y eso pasa, porque ya no se puede culpar solo al mundo, a los padres, al sistema. Algo de la que se repite nos pertenece, aunque no lo hayamos elegido. Este bloque deja claro que el psicoanálisis no busca sujetos adaptados, sino sujetos menos engañados por su propio discurso. No más buenos, no más sanos, no más exitosos, solo un poco más honestos con su división. Y eso, en una cultura que exige coherencia permanente, es casi un acto de resistencia. Si llegaste hasta aquí, no saliste curado, saliste tocado. Y eso es lo máximo a lo que se puede aspirar cuando se piensa en serio. Gracias por quedarte hasta el final. Si este recorrido te movió algo, aunque sea incomodidad, comenta, comparte y suscríbete al canal de YouTube Metáforas del Multiverso. Aquí no vendemos soluciones, vendemos preguntas bien hechas, porque el inconsciente no se calla. Suscríbete, comenta, comparte y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.